Para 1944, las tripulaciones de tanques alemanes ya habían aprendido una regla confiable. Si veías un Sherman, no entrabas en pánico. El cañón aliado estándar de 75 milímetros apenas podía dañar un Panther o un Tiger, a menos que estuvieras peligrosamente cerca. Entonces, casi de la noche a la mañana, algo cambió. Llegaron informes de Shermans comunes destruyendo tanques pesados alemanes desde 1 kilómetro de distancia. Al principio, muchos oficiales alemanes pensaron que era un truco o un arma mal identificada. Pero no lo era. Era el Sherman Firefly, una versión modificada por los británicos equipada con su propio cañón de 17 libras, un arma capaz de atravesar el blindaje que el Reich consideraba invulnerable. Parecía un Sherman normal, pero su alcance y potencia cambiaron la ecuación en el campo de batalla. Y por el resto de la guerra, los tanquistas alemanes recibieron una orden simple: dispara primero a los Shermans de cañón largo. Cuando la idea del Firefly tomó forma, las fuerzas blindadas británicas estaban en problemas. Sus tanques Crusader, Valentine y Churchill habían resultado demasiado lentos, con poco armamento, o mecánicamente poco fiables contra los Panzers alemanes en el norte de África. El cañón británico de 6 libras tenía un excelente poder de perforación en teoría, pero no podía disparar proyectiles altamente explosivos de manera efectiva, lo que lo volvía inútil contra cañones de campaña e infantería. El nuevo M4 Sherman estadounidense, llegado bajo préstamo y arriendo, tenía el problema contrario: buena fiabilidad y poder explosivo, pero su cañón corto de 75 milímetros sufría frente al blindaje alemán pesado. Para 1943, los Panther y Tiger I aparecían en los frentes oriental y occidental, con blindaje frontal prácticamente inmune a cualquier arma aliada en servicio. En casa, los ingenieros británicos habían desarrollado un cañón capaz, el de 17 libras, un cañón antitanque de 76,2 milímetros capaz de perforar el frontal de un Tiger a distancia. El problema era que el cañón de 17 libras no cabía en ningún tanque británico en producción. Era demasiado largo, demasiado pesado y su retroceso demasiado violento para las torretas existentes. El Ministerio de Guerra concluyó que montarlo en un tanque era impráctico. Para la mayoría de los oficiales, ahí terminó la discusión. Pero no para el mayor George Brighty del Royal Armoured Corps y el teniente coronel George Witheridge, un comandante de tanques veterano herido en el norte de África. Ambos habían visto de lo que eran capaces los blindados alemanes, y ninguno aceptó el imposible como respuesta. Trabajando de forma no oficial en la Lulworth Gunnery School en Dorset, Brighty comenzó a experimentar con formas de encajar el cañón de 17 libras en la torreta de un Sherman. Para reducir el retroceso, recortó parte de la recámara del cañón e invirtió los cilindros de retroceso. Para hacer espacio a la tripulación, sacó la radio de la torreta y la colocó en una caja soldada en la parte trasera, una modificación que se convertiría en el rasgo más reconocible del Firefly. Su primer prototipo parecía tosco, pero disparaba y funcionaba. Witheridge usó sus contactos para mostrarlo a altos mandos, saltándose a los mismos burócratas que habían descartado la idea meses antes. A principios de 1944, el diseño fue aceptado para conversión en masa, con prioridad para la próxima invasión de Normandía. Lo que empezó como un proyecto extraoficial de 2 oficiales frustrados estaba a punto de redefinir la guerra acorazada aliada. Convertir el prototipo de Brighty en un arma de campo de batalla significó rediseñar un tanque para el que no estaba pensado. El cañón de 17 libras era casi el doble de largo que el 75 milímetros original del Sherman y su retroceso era brutal. Los ingenieros británicos, bajo el Royal Armament Research and Development Establishment, recortaron la parte trasera de la torreta, giraron la recámara 90 grados de lado
y acortaron el sistema de retroceso. Para alojar la radio desplazada, soldaron una caja rectangular en la parte trasera de la torreta, la silueta característica del Firefly. También instalaron un nuevo freno de boca de 3 cámaras para reducir el fogonazo y modificaron los estantes de munición para guardar los enormes proyectiles. El espacio del cargador se redujo tanto que las tripulaciones quitaron asientos laterales solo para poder cargar un proyectil. Era tosco, pero funcionaba. La combinación perfecta de potencia de fuego británica y logística estadounidense. Una vez aprobado, la conversión fue a toda velocidad. A principios de 1944, fábricas británicas como Vickers, Royal Ordnance Woolwich y Birmingham Railway Carriage and Wagon desmantelaban Shermans estadounidenses nuevos y los reequipaban con el cañón de 17 libras. Los modelos principales se convirtieron en IC, basado en el Sherman I, y BC, basado en el Sherman V de casco largo. Entre 2100 y 2200 Fireflies salieron de fábrica antes de la rendición alemana en 1945. Cada unidad blindada británica de 4 Shermans recibía un Firefly como designado cazatanques. El objetivo no era reemplazar todos los Shermans, sino asegurar que cada unidad tuviera al menos uno capaz de enfrentar a un Tiger de frente. Las tripulaciones pronto aprendieron a camuflarlos, pintando la parte frontal del cañón de un color más claro para que pareciera más corto a distancia o cubriéndolo con lona para engañar a los observadores alemanes. Cuando las fuerzas aliadas desembarcaron en Normandía el 6 de junio de 1944, los Firefly llegaron a tierra con las unidades blindadas británicas, canadienses y polacas bajo el 21º Army Group de Montgomery. En el laberinto de setos y pueblos, el Firefly demostró su propósito. A distancias donde los Sherman comunes debían flanquear o retirarse, los Firefly destruían Panthers y Tigers directamente. Las tripulaciones alemanas fueron tomadas por sorpresa. Les habían dicho que los aliados no tenían ningún cañón capaz de perforar su blindaje frontal. Algunos pensaron que se enfrentaban a prototipos estadounidenses. El mito se propagó rápido. Shermans de cañón largo que no deberían existir. Desde ese momento, las órdenes alemanas fueron claras. Fireflies primero. Se convirtieron en los tanques aliados más temidos y más cazados de Normandía. Para agosto de 1944, el Firefly ya no era un experimento. Era la columna vertebral del poder antitanque británico en Normandía. Las tripulaciones de todo el frente demostraban lo que prometía la conversión. Finalmente podían destruir blindados alemanes desde más allá de su propio alcance efectivo. Una batalla en particular lo dejó clarísimo. El 8 de agosto de 1944, durante la operación Totalitze, al sur de Caen, un Firefly del primer Northamptonshire Yeomanry tomó una posición de emboscada cerca de Saint-Aignan-de-Cramesnil. Su artillero, Trooper Joe Ekins, era nuevo y sin experiencia de combate previa. Cuando 3 Tiger Emiro aparecieron en campo abierto, Ekins disparó 5 veces y destruyó los 3 en minutos. Uno de ellos pudo haber sido comandado por Michael Wittmann, el as de tanques alemán más famoso de la guerra. Los historiadores aún debaten qué unidad dio el tiro fatal, pero el resultado fue innegable. Un Sherman británico convertido acababa de destruir lo mejor de Alemania en combate abierto. La historia se propagó por las unidades aliadas. Lo que había comenzado como una conversión de campo, ahora era un verdadero cazatanques, y para las tripulaciones alemanas confirmaba el nuevo temor. Algunos Shermans podían destruirte antes de que siquiera los vieras. La reputación del Firefly se expandió rápidamente entre las unidades blindadas alemanas. Sus oficiales de inteligencia emitieron memorandos de campo describiendo un Sherman con un cañón inusualmente largo. Las tripulaciones recibieron instrucciones: priorizar la destrucción de estos tanques. Los aliados respondieron con engaños.
Las tripulaciones del Firefly solían pintar los primeros 60 centímetros del cañón de blanco o verde oliva claro para que pareciera más corto a distancia. Otros envolvían el cañón en lona y cuerda para romper su silueta. Algunos incluso posicionaban su Firefly detrás de Shermans estándar en formación, ocultando el cañón largo hasta el momento de disparar. Tácticamente, cada grupo de 4 Shermans ahora dependía de su Firefly. El Firefly se mantenía algo rezagado, sirviendo de cobertura mientras los Sherman regulares avanzaban. Si aparecía un Panther, el Firefly lo enfrentaba. Si la amenaza era infantería o cañones, los tanques estándar se encargaban. Los tanquistas alemanes lo odiaban. Para ellos, un Sherman capaz de penetrar el frontal de un Tiger era imposible, un mito mecánico hasta que veían los restos. Esa incredulidad da verdad a tu título. Este era el tanque cuya existencia los nazis se negaron a creer, hasta que ya era demasiado tarde. El Firefly no era perfecto. El enorme bloque de cierre del cañón de 17 libras dejaba casi sin espacio al cargador. La tripulación tenía que inclinar el proyectil largo en diagonal para cargarlo, lo que ralentizaba la cadencia de disparo. La rotación de la torreta era más lenta que en un Sherman estándar, y el almacenamiento de munición era limitado, solo unas 77 rondas frente a 97 de un tanque normal. El Firefly tampoco solucionaba las viejas debilidades del Sherman, su perfil alto y su blindaje lateral delgado. Los Panzer IV especiales, el cañón principal de 75 milímetros del Panther y los de 88 milímetros podían destruirlo fácilmente si disparaban primero. Sin embargo, el Firefly llenó el hueco que ningún otro tanque aliado podía cubrir. Le dio a las unidades británicas y de la Commonwealth un arma capaz de enfrentarse a lo mejor de Alemania en igualdad de condiciones. El diseño demostró que modernizar equipos existentes a veces podía ganar batallas más rápido que esperar modelos nuevos. Las tripulaciones lo respetaban no porque fuera cómodo, sino porque funcionaba. En diarios de combate desde Normandía hasta Holanda, tanquistas británicos y canadienses llamaban a sus Firefly salvavidas, feos, incómodos e irreemplazables. Cuando terminó la guerra, se detuvo la producción, pero la influencia del Firefly continuó. Su cañón de 17 libras evolucionó hasta el 77 mm HV, usado en el Comet, y después en el Centurion, tanques que servirían durante décadas. Muchos Firefly siguieron en servicio en Europa y Oriente Medio. Holandeses, belgas e israelíes los mantuvieron en los años 50, usándolos como tanques de entrenamiento o de primera línea hasta ser reemplazados por los Centurion y AMIS-13 de la posguerra. Para los ingenieros, la lección fue duradera. La forma más rápida de ganar una carrera armamentística no siempre es empezar de cero. A veces es modificar lo que ya tienes. Un cañón británico soldado en un tanque estadounidense terminó siendo uno de los cazatanques aliados más efectivos de la guerra. El Firefly nunca estuvo destinado a ser legendario. Se construyó a toda prisa, casi en desafío a su propia burocracia, pero funcionó. Y para cada tripulación alemana que vio un Sherman de cañón largo por la mira, ya era demasiado tarde.